Hola a todos. Bienvenidos al canal Historias y Confesiones. Gracias por suscribirse al canal para no perderse ninguna historia. Las historias que vamos a compartir, inspiradas en relatos encontrados en Internet, tienen únicamente fines de entretenimiento. No deben interpretarse como una incitación a imitar tales actos ni como una discriminación contra personas concretas. ¡Que aproveche! Me llamo Dean, tengo 58 años, y nunca hubiera creído que un día tendría que contar una historia como esta. Sin embargo, aquí está. Mi esposa intentó reescribir mi testamento a escondidas, con el objetivo de favorecer a nuestra hija menor, la que todo el mundo califica, con razón, de consentida. Lo descubrí por casualidad. Y reaccioné de inmediato. Lo que voy a relatar podría parecer un simple conflicto familiar, uno más. Pero no lo es. Es una traición íntima, un seísmo en una vida que creía sólidamente construida. Cuando llevas casi 30 años casado, piensas que conoces al otro. De memoria. Imaginas haber atravesado suficientes pruebas para haber forjado una confianza indestructible. Crees compartir los mismos valores, los mismos sueños, los mismos principios. Hasta que un día algo se quiebra. Y ahí, todo se derrumba. La realidad que pensabas adquirida se escapa bajo tus pies. Es exactamente donde me encontré, frente a una mujer que ya no reconocía. Así que, aquí vamos. Voy a contar todo. Nací en una familia modesta. Mi padre trabajaba horas en la fábrica, mi madre hacía todo lo que podía para llegar a fin de mes, limpieza, costura, trabajos temporales sin fin. Vivíamos al día, contando cada centavo. Aún recuerdo una noche en particular, tenía 10 años. Estaba en mi habitación, la puerta apenas entreabierta, y escuchaba a mis padres discutir en la cocina. No se estaban gritando. No, era peor. Había esa tensión, ese cansancio en la voz de mi madre: Paul, no podemos retrasar más la factura de la electricidad. Y la respuesta de mi padre, con la voz rota, casi resignada: lo sé, pero si no pagamos el gas, no tendremos calefacción. Esa escena me dejó huella. Grabada a fuego en mi memoria. Esa noche, tomé una decisión. Juré que nunca viviría en esta incertidumbre. Que construiría algo sólido. Duradero. Desde la secundaria, comencé a trabajar. Nada grandioso, pero todo lo que me permitía ganar un poco de dinero, reponer estantes en el supermercado, cortar césped, cargar sacos de cemento para un vecino. Una vez graduado, me lancé a la construcción. Comencé desde lo más bajo de la escala, en un equipo de renovación de casas. Me formé sobre la marcha, absorbiendo cada saber hacer como una esponja: el vertido de concreto, la estructura de madera, la instalación de paneles de yeso. Cada día, cada clavo hundido era una piedra añadida a la vida que me había prometido construir. Y todo esto, creía haberlo hecho en asociación con mi esposa. Hasta que descubrí que ella intentaba, a mis espaldas, redistribuir lo que había construido. No por necesidad. No para protegerme. Sino para favorecer a una de nuestras hijas, aquella que, precisamente, nunca tuvo que luchar como yo. Y ahí es donde la historia toma un giro que nunca habría imaginado. Al final, después de años de trabajo duro, sacrificios y noches en vela, lancé mi propia empresa de renovación del hogar. Fue un salto a lo desconocido, y no les esconderé que los comienzos fueron difíciles. Hubo meses en los que me preguntaba sinceramente si la empresa iba a mantenerse en pie. Aún me veo, sentado solo en la mesa de la cocina, con la mirada fija en los extractos bancarios, el corazón pesado de angustia pasada la medianoche, preguntándome cómo iba a pagar a mis chicos al final de la semana. Pero me mantuve firme. Insistí. Me arremangué y perseveré. Hoy, varias décadas después, tengo una vida cómoda. Una hermosa casa. Y suficiente ahorro para considerar la jubilación en unos años, si así lo deseo. Nada de esto ha ocurrido por casualidad. Cada ladrillo de este éxito, lo he colocado con mis manos. Cada centavo se ha ganado con el sudor de mi frente. Conocí a Lana a los 30 años. En aquel entonces, la encontraba perfecta, inteligente, dulce, alentadora. Tenía esa calidez que me atraía, esa forma de mirarme como si pudiera lograr cualquier cosa.
Nos casamos rápidamente, y tuvimos 3 hijos, Mark, hoy de 32 años, Hazel, de 29, y Stacy, la benjamina, que tiene 25 años. Mark y Hazel son hijos de los que cualquier padre podría estar orgulloso. Han trabajado duro, pagaron sus estudios por sí mismos, y se han construido una vida estable e independiente. Mark trabaja en informática, Hazel es maestra. 2 adultos equilibrados, responsables, dignos y respetuosos. Nunca he tenido que preocuparme por ellos. Y luego está Stacy. Stacy siempre ha sido diferente. Es la favorita de Lana, y nunca ha sido un secreto para nadie. Desde su infancia, fue mimada más allá de lo razonable. Si Stacy quería algo, lo conseguía. Si hacía una travesura, Lana la cubría. Si tenía problemas, Lana siempre encontraba una manera de sacarla de apuros. Era la princesa de la casa, pero sin las responsabilidades. En la adolescencia, las cosas se complicaron. Hacía rabietas si no conseguía lo que quería. No eran cambios de humor ordinarios, no, hablo de gritos a pleno pulmón, de puertas cerradas tan fuerte que los vidrios temblaban. Una vez, cuando tenía 16 años, quería ir a una fiesta la noche anterior a un examen importante. Le dije que no, con calma pero firmeza. «Papá, eres tan injusto», gritó, con lágrimas en los ojos. «Stacy», respondí, «tienes un examen mañana. Puedes salir otra noche». Ella golpeó el suelo con el pie, con el rostro enrojecido. «No puedes controlarme». «Basta», dije, intentando mantener la calma. Y fue entonces cuando Lana intervino, como siempre. «Dink, es solo una niña. Déjala ir. Necesita divertirse. Ella tiene responsabilidades, Lana. Tiene que aprender eso», le respondí. Pero Lana ya estaba sacudiendo la cabeza. Una noche no la matará. Siempre era la misma cantinela. Cada vez que intentaba poner límites, enseñarle un mínimo de disciplina o madurez, Lana anulaba todo con un simple din, «déjala tranquila. Solo es una niña». Y con el tiempo, la situación solo ha empeorado. A los 20 años, Stacy aún se comportaba como si el mundo le deba todo. En la universidad, se negaba a trabajar. Un día, la invité a sentarse conmigo en la mesa de la cocina. Le dije, «Stacy, pagaré tu matrícula. Pero tienes que encontrar un trabajo a medio tiempo. No para vivir, solo para ganar un poco de dinero de bolsillo, para aprender el valor de las cosas». Me prometió que lo haría. Pero cada vez que le preguntaba en qué estaba, me daba una excusa diferente. «Los horarios simplemente no coinciden con mis clases», decía. Y Lana, por supuesto, asentía en silencio, como si todo eso fuera normal. Pero yo veía claro. Ya podía ver las consecuencias venir. Lo que Lana tomaba por amor, yo lo veía como negligencia disfrazada. Un aliento silencioso para seguir siendo dependiente, caprichosa, ingrata. Sabía que eso acabaría estallándonos en la cara. No sabía aún hasta qué punto. «Papá», decía, con aire cansado, «el jefe era un verdadero idiota. Una semana, luego otra, no podía quedarme ahí. O más bien, no voy a limpiar las mesas por el salario mínimo. Eso está por debajo de mí». Era un disco rayado. Las excusas se sucedían. Ningún trabajo era lo suficientemente bueno, ninguna restricción era aceptable. Sin embargo, a pesar de sus lamentos, Stacy nunca faltaba a las novedades, ropa de marca, los últimos gadgets electrónicos, bolsos carísimos. Una noche, volvió a casa toda orgullosa con un bolso de diseñador en el brazo. «Stacy», pregunté frunciendo el ceño. «¿Cómo pagaste eso?» Ella simplemente se encogió de hombros. «Mamá me ayudó». Me contuve, pero esta vez decidí hablarlo con Lana. Esa noche, mientras ordenábamos la cocina después de la cena, saqué el tema, tranquilamente. «¿Por qué le das dinero además?» Lana ni siquiera levantó la vista de su trapo. «Ella sigue reflexionando», respondió, como si fuera solo un detalle sin importancia. «Lana, tiene 22 años», insistí. «Debe aprender a arreglárselas sola». «Lo logrará», replicó con sequedad. «Solo necesita apoyo por el momento».
Esa noche dejé caer el tema. Quizás había puesto demasiada energía en esa discusión. Pero con el tiempo, sé que fue un error. El problema no se resolvió. Empeoró. Después de la universidad, Stasi regresó a vivir a casa. Se negaba a pagar ni un céntimo de alquiler. El mercado laboral es tan difícil en este momento, papá. Se quejaba constantemente. Pero mientras tanto, la veía tumbada en el sofá, pegada a su teléfono, encadenando vídeos de TikTok, mientras montones de maquillaje y bolsas de compras flamantes se acumulaban en su habitación. Y todos los fines de semana, salía como si nada, despreocupada, ruidosa, invasiva. Una noche, mientras la música retumbaba arriba, intenté una vez más hablar con Lana. No puede quedarse aquí sin hacer nada para siempre. Debe contribuir, al menos un poco, si vive aquí. Lana soltó un largo suspiro. Luego me lanzó esa mirada. Aquella que conocía demasiado bien. La que decía: tú exageras, Dean. Solo está tratando de encontrar su lugar, respondió ella. Tenemos que apoyarla. Hay una diferencia entre ayudar y permitir, dije suavemente. Al querer ayudarla demasiado, nos perdemos. Y la perdemos con nosotros. Soy su madre, replicó Lana. Se supone que debemos estar ahí para ella. Siempre la misma discusión. Una y otra vez. No le ayudas a crecer, le dije un día. Solo la haces más dependiente. Lana entonces cruzó los brazos, con los labios apretados. Es nuestro bebé. Eso es lo que hacen los padres. Pero no era eso lo que hacen los padres. No cuando el amor se convierte en una coartada para el inmovilismo, para la ceguera. Uno de los peores ejemplos de esta complacencia data de sus 17 años. Stasi decidió, de la noche a la mañana, que necesitaba un SUV completamente nuevo. No un coche pequeño de segunda mano, no, un modelo de alta gama, completamente equipado. Recuerdo muy bien ese momento. Estábamos sentados a la mesa. Sacudí la cabeza, incrédulo. Stasi, no tienes un trabajo estable. No puedes permitirte un nuevo SUV. Ella me lanzó una mirada oscura, con los brazos cruzados, el tono ácido. ¿Por qué no? Otros niños tienen uno. Y, sin sorpresa, Lana se interpuso de inmediato. Necesita un medio de transporte fiable, Dean. Respiré hondo, intentando aún contener la ira, ser el padre razonable. Lana, dije, eso no es ser responsable. ¿Sabes siquiera cuánto costarían las mensualidades de un SUV nuevo?, le lancé a Lana. ¿Y el seguro? Ni siquiera tiene un ingreso regular. El seguro la arruinaría. Encontraremos algo, me respondió, encogiéndose de hombros, como si fuera un asunto menor. Intenté hacerme razonar. Tal vez todo esto no era más que un capricho pasajero. Pero unos días después, al regresar a casa, me topé con una escena que me heló la sangre: Lana y Stasi sentadas una al lado de la otra, frente a la computadora, revisando anuncios de SUV en línea. Ellas reían como si estuvieran eligiendo un par de zapatos. Me mantuve a distancia, tratando de no explotar. Resistí. Es ridículo, dije. Puede esperar a estar lista financieramente. Stasi hizo un puchero, con los brazos cruzados, la mirada oscura. Como si yo hubiera destruido su vida personalmente. ¿Y Lana? Lana me evitó durante varios días, molesta, distante. El SUV, al final, nunca llegó. Pero ese momento me abrió los ojos. Era un patrón. Repetitivo. Predecible. Stasi quería algo, sin importar la lógica, sin importar el costo, y Lana se apresuraba a defenderla, apoyarla, justificarla. Yo siempre era el que decía que no. El aguafiestas. El rompesueños. El hombre de las facturas, los números, los límites. Y así es como la dinámica se congeló en nuestra familia: Stasi, la niña reina; Lana, la protectora ciega; y yo, el villano. A pesar de todo, nunca dejé de intentar. Continué, año tras año, extendiendo la mano a Stasi. Quería una relación auténtica con mi hija. Quería ayudarla a convertirse en una adulta responsable, autónoma.
Pero ella nunca lo vio de esa manera. Para ella, yo solo era el hombre que siempre decía que no, mientras su madre siempre decía que sí. El hombre que debía sortear para conseguir lo que quería. Y sin embargo, incluso después de todos esos años interpretando ese papel ingrato, nunca hubiera imaginado que las cosas llegarían tan lejos. Stacy estaba consentida, por supuesto. Pero no creía que fuera capaz de manipulación deliberada. Y Lana nunca la habría creído capaz de traición. Pero estaba equivocado. Todo comenzó a desentrañarse una noche, hace unas semanas. Estaba en mi oficina, organizando viejos archivos. Nada fuera de lo común, solo papeleo, recibos, documentos por clasificar. Fue ahí cuando noté la computadora portátil de Lana, sobre mi escritorio, abierta. No era inusual. A veces usaba mi espacio cuando no estaba. Pero algo me llamó la atención. Un documento estaba visible en la pantalla. Un simple archivo de Word, pero el título me heló, testamento revisado. Me quedé paralizado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, resonando en mi pecho. Testamento revisado. Nunca había hablado con Lana sobre modificar mi testamento. No habíamos siquiera mencionado el tema en años, desde que se redactó con un notario, de forma correcta. Entonces, ¿por qué había una versión revisada abierta en su computadora portátil? ¿Y por qué estaba en mi escritorio? Dudé, pero mi mano actuó por sí sola. Hice clic. Lo que descubrí me dio náusea. El documento en cuestión redistribuía todo, mi empresa, nuestros ahorros, nuestra casa. Y casi todo, estaba destinado a Stacy. Mark y Hazel, que siempre habían sido ejemplares, que habían luchado por construir su propia vida, quedaban reducidos a unas pocas líneas. Legados simbólicos. Un puñado de miles de euros, como si nunca hubieran contado. Como si fueran simples adiciones de última hora. Y al final de la página, estaba mi firma. Excepto que no era la mía. Tenía su apariencia. Imitaba mi gesto, mi estilo. Pero lo supe a primera vista. No era yo. Alguien había falsificado mi firma. Me quedé allí, atónito, con los ojos fijos en la pantalla. Mi mente giraba a tal velocidad que me sentía mareado. El mundo que me rodeaba se había detenido. Todo lo que había construido, todo lo que creía estable, sólido, justo, se había agrietado de repente. Y eso era solo el principio. Estaba ahí, ante mis ojos, negro sobre blanco, un documento cuidadosamente redactado, una firma falsificada, y todo apuntaba a una sola persona. Era su computadora portátil. Su documento. Su plan. Era Lana. Ella había reescrito mi testamento, deliberadamente. Había falsificado mi firma. Y había intentado borrar a Mark y Hazel del cuadro, para legar todo a Stacy. La traición me golpeó como un mazazo. Un choque violento, silencioso, que me dejó las manos temblando. Imprimí el documento temblando, página tras página, luego lo deslicé en un folder de cartón. Después, fui a sentarme en la sala. Esperaba. No sabía aún cómo iba a desarrollarse esa conversación, pero una cosa era cierta, no iba a comportarme como si nada. No esta vez. Esa noche, Lana llegó como de costumbre. Cruzó la puerta de entrada con un paso ligero, dejó su bolso sobre la consola, y me lanzó una sonrisa despreocupada. «Oye», dijo con tono juguetón, «¿qué quieres para cenar esta noche?» No pude contenerme. No un segundo más. Levanté el testamento impreso frente a mí, con la voz tensa como un hilo de acero. «Lana», dije lentamente, «¿puedes explicarme esto?» Ella se congeló en seco, el pie aún en el aire, a medio camino hacia la cocina. Su mirada se dirigió hacia las páginas que sostenía. Y en una fracción de segundo, lo vi. La máscara se había agrietado. Ella sabía. Sabía exactamente lo que tenía entre mis manos. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, la voz de repente fría. ¿Temerosa? En tu laptop, respondí en un tono neutro. Pero la verdadera pregunta es, ¿por qué existe este documento? ¿En qué pensabas? ¿Creías que nunca lo encontraría? Ella permaneció congelada,
los labios entreabiertos, dudosa. Veía en sus ojos la lucha interna. ¿Mentir? ¿Desviarse? ¿Minimizar? Finalmente, tomó una respiración y avanzó un paso. No es lo que crees, dijo con cautela. Yo, solo estaba recopilando ideas. Pensé que podríamos discutirlo. ¿Discutirlo? Mi voz se alzó, cortante. Has falsificado mi firma, Lana. Has escrito un testamento entero a mis espaldas, sin nunca decírmelo. No es una lluvia de ideas. Es una traición. Clara y nítida. Su cara se endureció. Cruzó los brazos, hundiendo sus tacones en el suelo como una estatua de mármol. No te traicionaba, replicó. Estaba intentando hacer lo mejor para nuestra familia. Sassy merece más que los demás. Ella necesita ayuda. La miré, atónito. Sentía que ya no la conocía. Más que los demás, repetí, con la voz ahogada por la incredulidad. Mark y Hazel se han esforzado por construir su vida. No han pedido nada, nunca. Stacy, en cambio, solo ha tomado. Siempre. ¿Y ahora, quieres recompensarla por eso? Es nuestra Benjamina, gritó Lana, con los ojos llameantes. Ella tuvo más dificultades para encontrar su camino. Me levanté lentamente, sintiendo la sangre palpitar en las sienes. ¿Y a quién le eches la culpa, Lana? ¿A quién le echas la culpa si nunca aprendió a afrontar las realidades? Si creció creyendo que todo le era debido, que los demás debían adaptarse constantemente a ella. ¿Quién borró todos los límites que intenté establecer? ¿Quién barrió cada intento de educación con un simple déjala en paz? Un silencio pesado se instaló. Lana apretaba los dientes, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Crees que amarla era protegerla de todo?, murmuré. Pero no la protegiste, Lana. La impediste crecer. Y hoy, quieres ofrecerle el legado de toda una vida, mientras que los dos niños que lucharon quedan de lado. ¿Todo eso para seguir interpretando el papel de salvadora? Ella desvió la mirada, negándose a responder. Pero veía que lo sabía. Sabía que acababa de poner en palabras lo que nunca quiso reconocer. La verdad. Respondí bruscamente, cada vez que intenté enseñarle la responsabilidad, tú te apresuraste a salvarla. Lana, tiene 25 años. 25. Y todavía actúa como si el mundo entero le debiera algo. Luchaba por mantener mi voz serena, por no gritar mi ira. Pero el resentimiento manaba de cada palabra. Y ahora, ¿quieres darle absolutamente todo, a expensas de Mark y Hazel? Ya no es favoritismo, Lana. Es manipulación. Su rostro se contrajo, atrapado entre la ira y la indignación. Siempre has sido demasiado duro con ella, gritó, con la voz temblorosa. Es tu hija, Dean. Se supone que debes apoyarla. Tomé una gran respiración, tragando un torrente de emociones. La he apoyado, le respondí con calma. He pagado sus estudios. Le he dado un techo. He cubierto sus gastos durante años. Nunca he contado. Pero apoyar, Lana, no es alentarlo a escapar de sus responsabilidades. Y, desde luego, no falsificar mi firma para reescribirle un futuro a medida. Eso es ir demasiado lejos. Pero en lugar de una toma de conciencia, Lana apretó los dientes. Ninguna señal de remordimiento. Ningún reconocimiento del daño causado. No entiendes, susurró ella, con la mirada helada. Alguien debe cuidar de ella. Y si te niegas, entonces lo haré yo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Ya no era solo una cuestión de desacuerdo parental. Ella estaba actuando conscientemente contra mí, en la sombra, en nombre de un amor mal dirigido. Ella justificaba una traición, nuestra traición, bajo el pretexto de proteger a nuestra hija. La miré fijamente, con el corazón apretado. Esta mujer con la que había compartido casi 30 años de mi vida. Esta cómplice, esta aliada, esta esposa. Ella estaba allí, y ni siquiera veía lo que había hecho mal. ¿Sabes qué, Lana?, le dije finalmente, con una voz tranquila, casi helada. No se trata solo de Stacy.
se trata de confianza. Y en este punto, ya no confío en ti. Ella se estremeció levemente. En sus ojos, una chispa, tal vez un destello de lucidez. Tal vez la repentina realización del peso de mis palabras. Pero en lugar de disculparse, en lugar de tender la mano o enfrentarse, se dio la vuelta sin una palabra, y abandonó la habitación. Me quedé solo. Esa noche, no cerré los ojos. Acostado en la oscuridad, revivía cada palabra, cada mirada, cada silencio pesado. Me preguntaba una y otra vez, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Era esto, Lana, desde el principio? ¿O se había convertido en esta persona con el tiempo, lentamente, sin que me diera cuenta? No lo sabía. Pero una cosa era segura, ya no podía quedarme de brazos cruzados. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Le expliqué todo, el falso testamento, la firma falsificada, las justificaciones absurdas de Lana. No se anduvo con rodeos. Dean, esto es grave, me dijo sin tapujos. Si este documento se hubiera presentado, podría haber destruido toda su herencia. Debe actuar ahora. Proteja sus bienes. Siguiendo su consejo, aseguré inmediatamente mi testamento original, así como todos los documentos legales importantes. Alquilé una caja de seguridad en un banco y transferí cada papel sensible. También hice congelar todas las cuentas bancarias compartidas, todas las líneas de crédito a las que Lana podría haber accedido sin mi autorización. No por venganza. Por precaución. Ya no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Pero ahora sabía que debía protegerme, de mi propia esposa. Cuanto más implementaba medidas para proteger lo que había construido, más tangible, cruda e indiscutible me parecía la traición de Lana. Ya no era un simple error de juicio o un impulso desafortunado. Era deliberado. Organizado. Calculado. Mi esposa, la persona a quien le habría confiado mi vida con los ojos cerrados, había intentado evadirme, despojarme, hacerme parecer un hombre ausente, indiferente, cuando yo había dado todo por esta familia. Pero no había terminado. En los días que siguieron, noté que el comportamiento de Lana cambiaba. Pasaba horas con Stasi, tras puertas cerradas. Susurraban. Hacían llamadas en voz baja. Y cada vez que entraba en una habitación, su conversación se interrumpía de repente. Intercambiaban miradas, vivas, tensas, ininteligibles. Vivía en mi propia casa como un intruso. Un espectador. Un estorbo. Y cuanto más las observaba, más me daba cuenta de que esa alianza madre-hija nunca la había comprendido del todo. Que quizás, desde siempre, había una complicidad subterránea, un mundo en el que nunca había sido invitado. Lo más cruel es que, a pesar de mi ira, una parte de mí aún esperaba. Esperaba que Lana se despertara, que se diera cuenta de la magnitud de lo que había hecho, que se disculpara. No para borrar. No para arreglarlo todo. Solo, para reconocer. Pero en mi corazón, sabía que no era tan simple. Que nada de esto se detendría con un simple perdón. La tensión en la casa se disparó. Lana estaba en silencio, pero no era un silencio de arrepentimiento. Era el de una espera. Como si estuviera preparando algo. Pasaba casi todas sus noches en casa de Stasi, pretendiendo vagamente que estaban trabajando en proyectos. Cuando le pregunté qué significaba eso, esquivó. Y yo, no insistí. Estaba demasiado agotado, demasiado dañado para pelear una vez más en el vacío. Pero en el fondo, algo no estaba bien. Lo sentía en mis entrañas. Y luego una noche, me dijo que salía a tomar un café con una amiga. Excepto que ya conocía la música. Hacía semanas que esos cafés terminaban en casa de Stasi. Así que decidí aclararlo. Esperé unos minutos después de su salida, luego tomé mis llaves y la seguí discretamente. Y como esperaba, su coche la llevó directamente al apartamento de Stasi. Me estacioné a unas calles de allí. Esperé. Una hora más tarde, Lana salió con una pila de papeles en los brazos. No distinguía exactamente qué era, pero mi corazón se encogió. Tenía una idea demasiado clara. A la mañana siguiente, sabía que no podía esperar más. No un día más.
Cuando Lana entró en la cocina, con el cabello aún mojado de la ducha y una taza de café en la mano, no esperé a que se sentara. Sin saludo. Sin falsedades. ¿Qué hacías en casa de Stasi anoche?, pregunté, mirándola a los ojos. Ella se quedó paralizada, con la taza suspendida a medio camino de sus labios. ¿Qué quieres decir?, preguntó, fingiendo inocencia. Sabes exactamente lo que quiero decir, respondí en un tono tranquilo pero firme. Me dijiste que ibas a ver a una amiga. Pero te vi salir del apartamento de Stasi con papeles. ¿Quieres explicarme? Su rostro palideció, luego se sonrojó bruscamente. Pero se recuperó rápido. Muy rápido. Demasiado rápido. La máscara había vuelto. Dejó su taza sobre el mostrador con un tintineo seco, casi agresivo. No tengo que explicarme contigo, dijo ella con un tono cortante, los hombros tensos, la mandíbula apretada. Ah, no, respondí de inmediato, con la mirada fija. ¿Cuando se trata de mi sucesión? ¿De mi firma falsificada? Sé que ocultas algo, Lana. Y si no me dices la verdad de inmediato, interpondré una demanda. Durante una fracción de segundo, la vi perder el control. La máscara de control, la seguridad gélida que había llevado durante semanas, se agrietó. Una sombra de pánico atravesó su rostro. Luego cruzó los brazos bruscamente y me lanzó una mirada oscura. Exageras, dijo ella, apretando los dientes. Todo lo que he hecho fue por Stasi. Ella necesita ayuda, Dean. Y si tú te niegas a apoyarla, entonces yo lo haré. Punto. La miré fijamente, los latidos de mi corazón resonando en mis sienes. Tenía ganas de gritar, de sacudirla, de hacerla volver a la realidad. Pero me quedé de pie, inmóvil, tratando de entender cómo habíamos llegado a esto. Entonces lo admites, susurré. Estás trabajando en mi contra para reescribir el testamento. Me mientes, me evades, y ahora redoblas tus esfuerzos. ¿Te escuchas hablar, Lana? Ella levantó el mentón, con la mirada dura, los ojos brillantes de un orgullo que me desgarraba. Es nuestra hija, repitió, más fuerte. Ha luchado toda su vida. Mark y Hazel ya no nos necesitan. Son autónomos, fuertes. ¿Pero Stasi? Ella merece una oportunidad. Una oportunidad, exclamé, levantando las manos, abrumado. Lana, le hemos ofrecido todas las oportunidades. Todas. Estudios, un techo, una vida sin presión, sin restricciones. Y no ha hecho nada. Nada. Lo que tú llamas ayudar, es simplemente permitirle todo. No la ayudas, la refuerzas en su debilidad. Y ahora, me arrastras a esto con tus mentiras y tu manipulación. Su expresión se transformó de nuevo. Esta vez, sin pánico, sin defensa. Algo más frío. Más cortante. Rabia. Siempre has sido demasiado duro con ella, escupió. Nunca creíste en ella tanto como yo. Todo lo que haces es criticar. No se trata de crítica, repliqué, con la voz baja pero firme. Se trata de confianza. Y ahí, Lana, ya no puedo confiar en ti. Has cruzado una línea. Ni siquiera sé quién eres. Ella me miró fijamente durante mucho tiempo. Su mirada ardía. Pero no era vergüenza. Era desafío. Luego, sin una palabra, dio la vuelta bruscamente y salió de la cocina con un paso decidido, dejándome solo en medio del silencio. Permanecí allí, con el aliento entrecortado, mirando la puerta todavía temblar detrás de ella. ¿Cómo ha llegado mi matrimonio hasta aquí? Más tarde en el día, tomé el teléfono. Mi voz era tranquila, pero cada palabra llevaba un peso que ya no podía cargar solo. Hay que actuar rápido, le dije a mi abogado, con los dientes apretados. Ella no se detendrá. Tengo que proteger todo lo que he construido. Antes de que sea demasiado tarde. Dime qué ha cambiado, me dijo mi abogado, con calma. Entonces le conté todo. Le hablé de lo que Lana había confesado. De estos papeles que había sacado de casa de Stasi. De sus silencios, de sus huidas, de su negativa categórica a explicarse.
Él escuchaba sin interrumpirme, pero sentí que el tono de su voz cambió al otro lado de la línea. Soltó un largo suspiro. Dean, es más grave de lo que pensaba. Y añadió, si ella ya ha intentado falsificar el testamento, y si sigue conspirando con Stacy, hay que actuar rápido. Antes de que cause aún más daños. En los días que siguieron, recurrimos a un experto en escritura judicial para analizar la firma falsa. Era casi una formalidad. En el fondo, ya lo sabía. Pero necesitaba esta prueba. Este peso oficial para respaldar lo que mi instinto y mi corazón se negaban a negar por más tiempo. Unos días después, llegaron los resultados. Mi firma había sido efectivamente falsificada. Con estas pruebas en mano, de inmediato presentamos una orden judicial para bloquear cualquier intento de modificación o interferencia en mis bienes. Mi abogado también se encargó de reforzar la seguridad jurídica alrededor de mi herencia, de mis cuentas, de mi empresa, todo lo que había pasado una vida construyendo. Pero mientras yo establecía estas protecciones, Lana, por su parte, se sumergía más profundamente en el silencio, o en algo aún más oscuro. Apenas me dirigía la palabra. Y cuando lo hacía, era para soltar comentarios secos, llenos de rencor, como si me hubiera convertido en su enemigo. La mayor parte del tiempo, ni siquiera estaba presente. Y cuando estaba, tenía los ojos fijos en su teléfono, sus dedos golpeando frenéticamente, intercambiando mensajes en una agitación discreta pero constante. No hacía falta ser adivino para entender, estaba maquinando. Con Stacy, sin duda. ¿Pero con qué propósito? No lo sabía. Y eso era lo que me consumía. Luego, una noche, escuché algo que no se suponía que debía oír. Lana caminaba nerviosamente por la sala, el teléfono pegado a la oreja. Me detuve en la sombra del pasillo y escuché. Él me está vigilando, susurró, con la voz baja pero tensa. No sé qué más hacer. Si no actuamos rápido, todo volverá a Mark y Hazel, y Stacy no recibirá ni un céntimo. Un escalofrío glacial me recorrió la espalda. Ella no solo intentaba ayudar a su hija. Estaba tratando de eliminar a sus otros hijos. De borrar a Mark y Hazel de la ecuación, como si nunca hubieran existido. Esos dos niños que siempre habían sido rectos, trabajadores, autosuficientes. Quien nunca había pedido más de lo que merecía. Y su propia madre, estaba lista para traicionarlos. Por Stacy. Esa noche, actué. No corrí ningún riesgo. Cerré la casa como una fortaleza. Moví todos los documentos sensibles a la caja fuerte, de la cual cambié inmediatamente la combinación. Incluso instalé cámaras de vigilancia en cada habitación estratégica. Me repugnaba tener que llegar a eso, transformar mi casa en un búnker, pero ya no podía seguir confiando en Lana. Ni siquiera para respetar una simple puerta cerrada. El peso de todo esto de repente me aplastó. Ya no se trataba solo de Stacy. No solo de un desacuerdo parental. Se había convertido en un agravio personal, un desprecio total por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por todos los esfuerzos, por cada piedra colocada a lo largo de los años. Sabía que lo peor aún estaba por venir. Que esta lucha me costaría caro, en energía, en paz, en recuerdos. Pero estaba listo. Listo para pelear. Por lo que era justo. Por mis hijos. Para mí. Y no iba a dejar que lo destruyeran todo. La toma de conciencia de que Lana y Stacy estaban conspirando activamente contra mí me dejó aniquilado. Ya no se trataba de malentendidos, ni siquiera de desacuerdos parentales. Era una traición pura. Fría. Organizada. Y eso me afectó profundamente. Pasé los días siguientes revisándolo todo minuciosamente. Cada línea de mi sucesión. Cada cuenta bancaria. Cada cláusula, cada seguro, cada activo. No dejaba nada al azar. Ya no podía permitírmelo. Mi abogado fue un ancla en esta tormenta. Una roca. Me guiaba paso a paso, con calma y claridad. Dean me había asegurado, con las pruebas forenses de la falsificación, los procedimientos judiciales ya iniciados, y las medidas de protección que estamos implementando, no podrán llevar a cabo su plan. Luego hizo una pausa. Pero prepárese.
Si ya han llegado tan lejos, no retrocederán fácilmente. Tenía razón. En casa, la atmósfera se había vuelto irrespirable. Un campo de minas emocional. Lana solo me dirigía algunas palabras al día, a menudo para lanzar un dardo disfrazado de comentario anodino. En cuanto a Stasi, se adentraba en el papel de mártir con una asombrosa facilidad. Me lanzaba miradas lastimadas en cuanto entraba en una habitación, como si yo fuera el verdugo. A veces, oía fragmentos de sus conversaciones en voz baja. No le importa a nosotros, susurraba Stasi, con ese tono venenoso que dominaba tan bien. No te preocupes, respondía Lana suspirando. Vamos a encontrar una solución. Tenía que aferrarme a todo lo que tenía dentro para no explotar. Pero sabía que ceder a la ira era darles el papel de víctimas en un plato de plata. El punto de ruptura llegó unos días después. Creo que Lana había entendido, de una manera u otra, que estaba cerrando las cosas. Que estaba perdiendo terreno. Y de repente, comenzó a hacer preguntas, como si nada. ¿A qué hora vuelves mañana por la noche? ¿Dónde guardas los informes actualizados? Pequeñas frases falsamente inocentes, lanzadas como anzuelos. También la sorprendí, más de una vez, en mi oficina. Estaba revisando los cajones, siempre con esa misma excusa frágil, estoy buscando un bolígrafo. Un bolígrafo, le dije una noche, frunciendo el ceño. ¿De verdad, Lana? No era idiota. Y ella lo sabía. Entonces comprendí que ya no podía enfrentar esto solo. Una noche, tomé mi teléfono y llamé a Mark y Hazel. Tomé una larga respiración antes de marcar los números. No fue una decisión fácil. La idea de involucrar a mis hijos en este caos me revolvía el estómago. Pero se merecían saberlo. Nos encontramos en casa de Mark, alrededor de un café. Nunca había visto sus rostros tan graves. Mis manos temblaban cuando expresé mis palabras. Tu madre falsificó mi testamento, dije, con voz rasposa. El silencio que siguió fue tan pesado como la revelación misma. Me había presentado ante Mark y Hazel con calma, pero estaba agotado. Agotado hasta la médula. Ella falsificó mi firma, dije, con la garganta apretada. Redactó un testamento falso que le daría casi todo a Stasi. Hazel palideció, sus ojos se agrandaron por el shock. ¿Ella qué?, susurró, con la voz quebrada. ¿Por qué haría eso? No le he mentido. No podía. Porque está convencida de que Stasi merece más que tú. Que Stasi tiene derecho a todo, incluso si eso significa borrarte. Mark, fiel a sí mismo, tranquilo, pragmático, se reclinó lentamente en su silla. Se frotó las sienes, como si intentara aliviar el dolor que mis palabras le infligían. Sabía que mamá prefería a Stasi, dijo con un suspiro pesado. Pero esto, es algo más. No es solo un sesgo emocional. Es, calculado. Los miré, uno tras otro, buscando sus ojos, su atención, su comprensión. No les digo esto para que se vuelvan en su contra, añadí en voz baja. Pero deben saber. Si alguna vez ella intenta involucrarlos, hacerlos dudar, manipularlos, quiero que estén preparados. Hazel, pálida, con las manos crispadas sobre su taza, asintió lentamente, con los labios apretados. Gracias por avisarnos, papá, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Te creo. Y estamos contigo. Mark extendió la mano y la posó en mi hombro. Un gesto simple, pero de una inmensa potencia. Hiciste bien, declaró él con tono seguro. Si ella está dispuesta a llegar tan lejos, entonces no sabemos hasta dónde podría llegar. El alivio que sentí en ese momento fue indescriptible. No porque me hubieran creído, sabía que lo harían. Sino porque ya no estaba solo. Y en ese mismo instante, una verdad escalofriante se impuso en mí. Lana y Stasi no solo eran un peligro para mí. Estaban amenazando la estabilidad de toda nuestra familia. Esa noche, cuando llegué a casa, Lana me esperaba frente a la puerta de entrada. Con los brazos cruzados. Mirada dura. No tenía nada de mujer presa de la duda. Estaba firme en sus posiciones, como una acusadora que espera su momento. ¿Dónde has estado?, preguntó secamente.
Respondí en un tono neutro, sin ceder a su provocación. Estuve con Mark y Hazel. Su rostro se retorció, deformado por una indignación feroz. «Les has contado todo», exclamó, indignada. «¿Cómo pudiste? Estás tratando de que se vuelvan en mi contra». Tomé una respiración lenta, forzándome a mantener el control de mi voz. «No, Lana. Fuiste tú quien hizo esto. Imitando mi firma. Intentando reescribir mi testamento a mis espaldas. Les he dicho la verdad. Eso es todo». Y ellos merecían escucharla. Ella abrió la boca, lista para protestar, para negar, para darle la vuelta a la historia como sabía hacer también. Pero levanté la mano con calma. «No digas nada. No ahora. Sabes lo que has hecho». Y por primera vez en mucho tiempo, fue ella quien no tuvo nada que responder. «Lana», dije con voz cansada pero firme, intenté. Realmente intenté hablar contigo. Hacerte ver la razón. Pero has mostrado claramente que no querías resolver este conflicto. Que lo único que te importaba era proteger a Stasi. No importaba lo que nos costara a los dos. Su rostro se volvió rojo. Por un instante, muy breve, creí ver sus rasgos contorsionarse en un lamento naciente. Una fisura. Como si ella fuera, tal vez, a disculparse. Pero se enderezó de inmediato. Con la mirada dura, los brazos cruzados como un muro. «Si tú no la ayudas», lanzó, helada, «entonces lo haré yo. Alguien debe velar por ella». Sacudí lentamente la cabeza. Y en ese momento preciso, el último fragmento de esperanza que guardaba dentro de mí se disipó. No quedaba nada. «Ya no se trata de Stasi», le dije en voz baja. «Se trata de confianza. Y tú la has destruido». Esa noche, tomé la decisión más difícil de mi vida. Llamé a mi abogado. «Es hora», le dije, con calma. «Iniciemos el procedimiento. Quiero proseguir con la separación». Ya no podía seguir viviendo en un matrimonio donde la traición, la manipulación y la mentira se habían convertido en la norma. Ya no se trataba simplemente de proteger mis bienes o defender mis derechos. Se trataba de salvar mi salud mental, mi dignidad, los principios que habían guiado mi vida. A la mañana siguiente, los papeles fueron entregados a Lana. Ella explotó. Gritos, sollozos, acusaciones gritadas a todo pulmón. «Nos abandonas, a Stasi y a mí. Quisieras borrarnos». Pero me mantuve firme. Me negué a dejarme llevar por su drama. «Es tu culpa, Lana», le dije con calma. «Tomaste esa decisión el día en que decidiste traicionarme». Ella hizo sus maletas por la tarde. Cerró los cajones de golpe, murmuró reproches entre dientes y luego dejó la casa sin una última mirada, para ir a vivir a casa de Stasi. Y cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí una extraña mezcla, a partes iguales de alivio y tristeza. No era así como había imaginado mi vida. No después de casi 30 años de matrimonio. No después de haberlo construido todo, de haberlo dado todo. Pero en el fondo, sabía que había tomado la decisión correcta. Y tal como lo había anticipado, las consecuencias llegaron rápido. Lana y Stasi lanzaron una campaña de difamación. Llamadas a primos, amigos de toda la vida, miembros de la familia. Afirmaban que las estafaba, que había urdido un complot para privarlas de su herencia, que me había vuelto amargado, inestable, cruel. Pero estaba preparado. Compartí las pruebas, todas las pruebas. El falso testamento. La pericia grafológica. Los documentos legales. He contado la verdad, claramente, sin exageración. Solo los hechos. La mayoría de mi familia lo entendió. Vieron a través de las mentiras. Vieron lo que yo había visto demasiado tarde. Y me apoyaron. En cuanto a los pocos que se negaron a enfrentar la realidad, no insistí. No les pedí nada. No desperdicié ni un minuto más tratando de convencer a aquellos que preferían creer en una versión distorsionada de la historia. Había pasado página. A un alto precio, ciertamente. Pero finalmente era libre.
Y más que nunca, decidido a reconstruir mi vida sobre cimientos sanos, la verdad, la lealtad y la paz recuperada. Por primera vez en semanas, sentía que retomaba el control de mi vida. Pero no era ingenuo. Sabía que Lana y Stasi no eran del tipo que retrocede discretamente. No iban a desvanecerse, cabizbajas. No. Estaba preparado para enfrentar la tormenta, fuera lo que fuera que me depararan. Los días que siguieron a la partida de Lana fueron un verdadero torbellino. Apenas había cruzado la puerta de casa de Stasi cuando ya lanzaban una ofensiva total. Mi teléfono no dejaba de sonar. Familiares, amigos en común, todos repitiendo más o menos lo mismo. ¿Por qué intentas desheredar a Stasi? ¿Cómo pudiste abandonar a Lana después de todos estos años? ¿No crees que estás exagerando? Era agotador. Lana y Stasi habían tejido un relato donde yo era el villano, egoísta, distante, cruel. Un hombre frío que abandonaba a su esposa y a su hija, privándolas de lo que ellas llamaban su herencia legítima. Pero yo me había preparado para eso. Mi abogado y yo ya habíamos acordado un plan. Si la presión se volvía pública, revelaríamos las pruebas. El falso testamento. El informe pericial. Una cronología precisa, clara, documentada, de los actos de Lana. Y luego, una tarde, sonó el teléfono. Era mi hermana menor. Su voz estaba tensa, preocupada. «Dean, ¿qué está pasando?», preguntó. «Lana dice que le has dado la espalda. A ella, a los niños. No eres tú. ¿No te parece?». Tomé una larga respiración. Sabía que este momento llegaría. Quería mantener la calma, ser justo, incluso en el dolor. «Tienes razón. No se parece a mí», le dije. «Entonces déjame explicarte lo que realmente está pasando». Le conté todo. El comportamiento secreto de Lana. La falsificación de mi firma. El testamento reescrito para darle todo a Stasi. Las manipulaciones. Las mentiras. La traición. Cuando terminé, mi hermana ya no decía nada. Luego, de repente, su voz se volvió más dura. Casi temblando de ira. «¿Ella falsificó tu firma?». «Sí». «Dean, no solo es malo, es ilegal». «Exactamente», susurré. «Y ahora, ella está tratando de manipular a todos para que la situación se vuelva en su favor. No la dejaré reescribir la verdad». Mi hermana fue categórica. «Voy a hablar con el resto de la familia. La gente debe saber lo que realmente sucedió». Y lentamente, pero con seguridad, el viento comenzó a cambiar. Ya no se trataba de tomar partido, o de quién tenía razón o estaba equivocado en un conflicto familiar. Ahora se trataba de hechos. De límites cruzados. De un acto tan audaz, tan deliberadamente deshonesto, que incluso aquellos que al principio creyeron a Lana comenzaron a distanciarse. Pero Lana y Stasi no se detuvieron. Stasi, en particular, se lanzó a una campaña pública de victimización en las redes sociales. Mensajes vagos, citas pasivo-agresivas, insinuaciones sobre padres tóxicos, injusticias familiares y traumas invisibles. Era embarazoso. Inmaduro. Doloroso de ver, a veces. Pero me negué a rebajarme a ese nivel. Mantuve el rumbo. Protegía lo que me pertenecía. Luego, ellas fueron más lejos. El golpe final, pensaban ellas. Lana y Stasi presentaron una solicitud oficial para impugnar el Nuevo Testamento. Contaban con jugar su última carta. Pero no sabían cuán preparado estaba. Mi abogado me llamó en cuanto se presentaron los documentos de impugnación. «Dean, es exactamente lo que esperábamos», me dijo con calma. «Ellas pretenden que el Nuevo Testamento es injusto, y que Stasi está siendo injustamente privada de su herencia». Suspiré, profundamente. Me había preparado para eso, y sin embargo, la obstinación de Lana y Stasi me estaba desgastando hasta los huesos. «¿Cuáles son nuestras oportunidades?», pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. No dudó. «No tienen ningún argumento válido», me aseguró. «El falso testamento, las pruebas forenses, los elementos de contexto, todo eso hace que su impugnación sea insostenible.
El juez verá rápidamente su juego. Pero agregó con gravedad, tendremos que ser meticulosos, Dean. Vamos a cerrar este asunto de manera limpia, definitivamente. Entiendo, le respondí. No tenía miedo de perder. Lo que me desgarraba era ver hasta dónde estaban dispuestas a llegar Lana y Stacy. Ya no se trataba de una cuestión de herencia o desacuerdo familiar. Se había vuelto personal. Cruel. Vengativo. Querían ensuciarme, reducirme a una caricatura, un padre sin corazón, un marido frío, un hombre consumido por la amargura. Buscaban privarme de todo lo que había sido. De mi integridad. La fecha del juicio llegó más rápido de lo que habría creído. Estaba sentado en la sala del tribunal, mi abogado a mi lado, sereno pero vigilante. Enfrente, Lana y Stacy, la cabeza baja, susurrando nerviosamente, con el rostro tenso. La energía que desprendían no era la de una madre y una hija heridas, era la de conspiradoras en desbandada. Cuando el juez comenzó a examinar las pruebas, todo quedó claro. El testamento falsificado. El informe pericial grafológico. Los testimonios. Las incoherencias flagrantes de su versión. No tardó mucho en que la verdad se impusiera, indiscutible. El juez desestimó su petición de un trazo seco, sin siquiera considerar un juicio completo. Y en ese momento, sentí un alivio indescriptible. Como si un peso inmenso, invisible, pero constante, finalmente se despojara de mis hombros. Mi nombre, mi verdad, mi dignidad, todo había sido restaurado. Pero, por supuesto, Lana y Stacy no habían terminado. Mientras salía del Palacio de Justicia, Stacy apareció de repente en el pasillo, los ojos en llamas, la voz temblorosa, llena de rabia y lágrimas entrelazadas. No ha terminado, papá, escupió. No puedes eliminarme de tu vida así. La miré directamente a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni miedo, ni tristeza. Solo una lucidez glacial. No te he excluido, le respondí con calma. Tú y tu madre han tomado sus decisiones. Una y otra vez, traté de ser justo. Pero me has mostrado que la equidad, la lealtad, la verdad, no son valores que te interesen. Hice un gesto alrededor de nosotros, hacia el edificio, hacia el juez, hacia todo lo que habían intentado socavar, y añadí con voz firme, es tu culpa, Stacy. Entonces me lanzó una mirada tan oscura, tan llena de odio, que ya no reconocía a mi propia hija. Ya no era la niña que había tenido en mis brazos, ni la adolescente que había intentado criar a pesar de todo. Me di la vuelta. Y sin una palabra más, me fui. No para huir, sino para avanzar, finalmente. De pie allí, en ese pasillo frío del Palacio de Justicia, sentía una extraña mezcla de tristeza y alivio. Durante años, había intentado tanto. Había esperado tanto. Quería guiar a Stacy, mostrarle el camino, enseñarle la responsabilidad, el valor de las cosas, la importancia del respeto. Pero nada nunca fue suficiente. Ella no quería un padre. Quería un cajero automático. Un hombre que siempre dijera sí, que no hiciera preguntas y que se hiciera olvidar mientras obtuviera lo que quería. Y yo había terminado. Terminado de doblarme en cuatro para alguien que solo me veía como un medio, una tarjeta de crédito con patas. Ya no era amor. Era un desgaste. Al regresar a casa, comencé el largo y necesario trabajo de reconstrucción. No solo material, sino moral. Interior. Elegí concentrarme en lo que realmente importaba, Mark y Hazel. Mis hijos que, en la tormenta, habían sido mis pilares, mis balizas, mi brújula. Una noche, Hazel vino con su marido. Compartimos una cena simple, reconfortante. Después de la comida, mientras recogíamos la mesa juntos, ella me tomó discretamente a un lado. Colocó suavemente su mano sobre mi brazo. Papá, dijo con voz suave, sé que todo esto ha sido difícil. Pero quiero que sepas, que estamos orgullosos de ti. Ella bajó la mirada un instante, luego me miró con una sinceridad desarmante. Has manejado esto mejor de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Has sido valiente. Sus palabras me golpearon de lleno. Mi garganta se apretó, mi corazón también.
Esbocé una pequeña sonrisa, frágil pero real. Gracias, Hazel. Significa más de lo que puedes imaginar. Y fue allí, en esta cocina familiar, donde todo se cristalizó. ¿Por qué me había mantenido firme? ¿Por qué había luchado? ¿Por qué no cedí, incluso cuando todo parecía perdido? Actué para proteger lo que había construido, sí, pero también para defender lo que era justo. Por ellos. Por mí. Por el futuro. Después del juicio, las cosas se apaciguaron lentamente. Lana y Stacey habían perdido todo en el ámbito legal, y sus intentos de reescribir la historia frente a la familia habían fracasado. Una vez que la verdad del falso testamento, de las manipulaciones, de la traición de Lana fue conocida, la mayoría de los allegados se distanció. Incluso aquellos que, al principio, habían creído en su versión. Algunos me llamaron, la voz cargada de incredulidad. No puedo creer que Lana haya podido hacer eso, me dijo una prima. Parece que ha perdido la cabeza. Sí, suspiré. Ha sucedido. Pero los hechos son lo que son. Ya no tenía la energía para contar una y otra vez los mismos eventos. La verdad se defendía por sí misma. Y se mantenía de pie sola. Lana, por su parte, se había quedado con Stacey. Pero por lo que oía aquí y allá, su situación estaba lejos de ser idílica. Stacey tenía cada vez más dificultades para mantener su estilo de vida ahora que ya no contaba con mis ingresos, ni con mi apoyo logístico indirecto. ¿Y Lana? Lana parecía agotarse en la tarea de compensarlo todo. A veces me encontraba con una publicación en las redes, o un comentario que filtraba a través de la familia común. Y era evidente, Lana se estaba debatiendo. Estaba luchando por mantener a flote a Stacey. Estaba sacando de sus recursos, de su tiempo, de su salud mental. Tal vez incluso de su dignidad. Una parte de mí, por supuesto, sentía compasión. Después de todo, era la mujer que había amado. Durante casi 30 años. Pero tampoco podía ignorar la frustración. El desencanto. La pérdida. Ellas mismas habían cavado ese agujero. Y verlas hundirse en él no era placentero. Pero ya no era mi lucha. Ya no era mi carga. Mientras tanto, yo reconstruía. Paso a paso. Serenamente. El proceso de divorcio fue rápido, casi clínico, ya que la montaña de pruebas en contra de Lana hacía que cualquier oposición fuera absurda. Giré la página, al fin, jurídicamente, moralmente y emocionalmente. Y por primera vez en años, sentí que se liberaba un espacio en mi vida. Un espacio para respirar. Un espacio para vivir. Toda esta prueba hizo que una cosa se volviera dolorosamente clara. No se puede salvar a alguien que se niega a salvarse a sí mismo. Durante años, le había dado a Stacey oportunidades, consejos, paciencia, amor, a veces incluso a expensas de mi propia paz. Me había agotado tratando de guiarla hacia una versión de sí misma que ella rechazaba. Pero ahora entendía que el amor no era suficiente. No cuando se rechaza sistemáticamente o se vuelve en contra de uno mismo. Así que solté. No por venganza. No por amargura. Sino por necesidad. Le deseé, en silencio, que encontrara lo que busca, donde sea que lo busque. Pero ya no era yo quien iba a extenderle la mano para sacarla de sus propias elecciones. Ya no era ese padre que decía sí para evitar el conflicto. Ya no era aquel a quien ella podía manipular sin consecuencias. Ya no estaba a su disposición. El juez me había otorgado la plena propiedad de mis bienes, y Lana se había ido con un acuerdo negociado, lejos de las expectativas irreales que había alimentado. No era la victoria que ella esperaba. Pero era justo. Estaba equilibrado. Y sobre todo, era el final. Cuando firmé los papeles del divorcio, no sentí alegría. No fue una explosión de felicidad, ni un triunfo. Pero sí fue un alivio. Una liberación. Como si finalmente saliera de una pesadilla larga, como si saliera a la superficie después de años debatiéndome bajo el agua. Y finalmente, respiraba. Mi relación con Mark y Hazel se había fortalecido a través de esta tormenta. Ellos habían sido mis puntos de referencia, mis anclas cuando todo lo demás se desmoronaba.
Y me aseguré de que supieran cuánto les estaba agradecido. Pasábamos más tiempo juntos, visitas los fines de semana, cenas familiares, a veces incluso pequeñas escapadas. Se sentía bien. Un bien profundo. Una noche, mientras Mark me ayudaba a reparar un fregadero que goteaba, me lanzó una mirada discreta mientras ajustaba una tubería. «Sabes, papá, nunca me había dado cuenta de cuán solo estabas en todo esto, hasta que todo estalló». No dije nada al principio. Solo me encogí de hombros, concentrado en el trabajo. «Haz lo que tengas que hacer», murmuré. «Eso es todo». Pero Mark dejó su herramienta y me miró a los ojos. «No. En serio. Muchos habrían sucumbido bajo esta presión. Pero tú, te mantuviste en pie. Luchaste con dignidad. Espero poder hacer lo mismo si algún día me encuentro en una situación como la tuya». Sus palabras me atravesaron. Un impacto silencioso, pero inmenso. ¿Cuántas noches había pasado despierto, consumido por la duda, preguntándome si había sido demasiado duro, demasiado inflexible, demasiado agresivo? ¿Cuántas veces me había preguntado si era el padre que realmente merecían mis hijos? Pero allí, en este gesto simple, en estas palabras sinceras, supe. Había tomado la decisión correcta. No solo por mí, sino por aquellos que realmente se preocupaban por mí. Por los que construían, no por los que destruían. En cuanto a Stasi, ya no albergaba odio, ni rabia. Solo distancia. Ella había tomado su camino. Yo el mío. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no miraba atrás. Ella no quería cambiar. No mientras Lana estuviera allí para apoyarla, para excusarla, para borrar cada consecuencia de sus actos. Lo sabía, ahora, no podía forzar a Stasi a crecer. No era algo que se pudiera imponer a alguien. Era una decisión que ella debía tomar sola. Así que paré. Dejé de tenderle la mano. Dejé de intentar arreglar, entender, justificar. Dejé de desempeñar un papel en una relación unilateral, una dinámica en la que cada esfuerzo que hacía se vaciaba de sentido tan pronto como no iba en su dirección. Era más doloroso de lo que jamás podría expresar. Pero era necesario. Unos meses después del divorcio, escuché que Stasi había intentado manipular a un pariente lejano para obtener dinero. Una historia apenas disimulada, atrapada por el boca a boca. Y cuando eso no funcionó, comenzó a pasar de un trabajo a otro, quejándose alternativamente de sus superiores, de sus colegas, de todo el mundo. Nunca de sí misma. Lana, fiel a sí misma, continuaba apoyándola como podía. Pero incluso su vínculo, que alguna vez me pareció indestructible, comenzaba a agrietarse. Quizás incluso Lana, a su manera, comenzaba a ver lo que yo había visto desde hacía tanto tiempo. No obtenía ninguna satisfacción de sus dificultades. No me alegraba de verlos luchar. Pero ya no me sentía responsable. No esta vez. Y al tomar esa distancia, comprendí algo fundamental. Durante años, había dejado que la culpa guiara mis elecciones. Había confundido el amor con la anulación de uno mismo. Creí que ser un buen marido, un buen padre, significaba poner a un lado mis propias necesidades. Mi paz interior. Mi instinto. Todo eso lo había sacrificado en el altar de la conciliación. Quería complacer a todos. Ser la roca. El equilibrio. El adulto razonable en la sala. Pero era una trampa. Cada vez que intentaba imponer un límite, me dejaba convencer de dar un paso atrás. Cada vez que le pedía a Stasi que actuara con responsabilidad, Lana me hacía pasar por un tirano. Un padre rígido. Un hombre duro e insensible. He llevado este peso durante años. Y he pagado el precio. Pero esta prueba, tan dolorosa, tan brutal, tan injusta como haya sido, me ofreció una lección que debía aprender mucho antes. Hay un límite a lo que se puede dar antes de quebrarse. Y he comprendido que es en este límite donde nace el respeto por uno mismo. Hoy, mientras escribo estas palabras, siento una forma de paz. No es un final de película de Hollywood. No es una victoria brillante. Pero es una conclusión verdadera. Un cierre. Una verdad sencilla: estoy mejor.
Mi vida no es perfecta. Quedan heridas, cicatrices que tomarán tiempo en sanar. Recuerdos dolorosos que aún me pican cuando los rozan. Pero soy más libre. Más ligero. Más honesto conmigo mismo de lo que he sido en décadas. Y si hay algo que todo esto me ha enseñado, es que a veces, las decisiones más dolorosas, las que te quitan el sueño, que te hacen dudar de todo, incluso de ti mismo, son las que más te hacen avanzar. Son esas decisiones, precisamente, las que cambian tu vida. Porque te obligan a elegirte. Por fin. Entonces, si estás lidiando con conflictos familiares, si te sientes atrapado en una situación que te supera, si te hacen creer que establecer límites es una traición, que pensar en ti mismo es una forma de abandono, me gustaría decirte esto, tan claramente como sea posible: aguanta. No es egoísta protegerse. No es cruel decir que no. No es un fracaso negarse a ser destruido para mantener la ilusión de una paz. Es necesario. Tienes el derecho de elegir la verdad. Tienes el derecho de defender tu paz interior. Y sobre todo, tienes el derecho de elegirte a ti mismo, incluso cuando es difícil, incluso cuando eso significa dejar ir a aquellos a quienes amas. Porque a veces, es poniendo fin a lo que te destruye que finalmente recuperas quién eres.